Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues vamos a terminar esta semana hablando de la adoración. El título de hoy es La adoración y nuestra incapacidad. Imaginen cuando Jesús tuvo el encuentro con la mujer samaritana en el pozo, en un día sofocante, polvoriento, y Jesús estaba sediento y se sentó junto al pozo a esperar que llegara una mujer de Samaria que aún no había conocido. Esa historia está en Juan 4. Y cuando le dice, dame de beber, fue una petición sencilla, pero aquellas tres palabras cruzaron barreras religiosas, étnicas, morales, que habían estado vigentes por generaciones. Y la mujer se queda asombrada, atónita. ¿Cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Ella tenía buenas razones para preguntar. En el siglo 8 antes de Cristo, Asiria conquistó Samaria y estableció en ella gente idólatra de otras naciones para que vivieran y se casaran con los samaritanos. Y desde entonces los samaritanos habían sido despreciados por los judíos. Eran personas a quienes trataban de evitar, no de buscar ni de alcanzar. Usaban la palabra de Dios, eh, una Biblia, por así decirlo, editada, y adoraban a Dios en un templo distinto. Y por si fuera poco, Jesús era un hombre. Los hombres judíos no debían tener mucha cercanía con las mujeres, y hablar con una mujer a solas se vería sospechoso, pero Jesús no se sintió intimidado. Y él dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Jesús no respondió a la pregunta de la mujer, ni siquiera le volvió a pedir agua. Él le dice que puede darle de beber. Quería que viera que era ella quien necesitaba agua viva. Y Jesús pasa entonces a hacerle una observación incómoda y reveladora sobre su vida privada. Haces bien en decir que no tienes marido porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido. Esto que has dicho es verdad. Ahora, no es común o no era común que un hombre que acababa de conocer le revelara los detalles más escandalosos de su vida. La mujer comprendió que Jesús debía ser un profeta. Quizás él sabía la respuesta a la pregunta que durante siglos había separado a los judíos de los samaritanos, una pregunta sobre la adoración. Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Y a estas alturas la mujer pudo estar tratando de desviar la condición de sus asuntos personales. Y quizás realmente le interesaba resolver el debate entre ambos pueblos. Incluso es posible que tuviera la esperanza de lidiar de alguna manera con su pecado. Pero eso no importaba. Esta vez Jesús respondió su pregunta. Créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran al que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús le dijo a la mujer que su conocimiento sobre la adoración era insuficiente. La geografía terrenal era una categoría que desaparecería. Ella ni siquiera conocía al que debía adorar. Y eso fue después de haberle señalado la incongruencia entre su vida y la religión que profesaba. Y Jesús continuó diciéndole, pero viene la hora y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Pero en espíritu y en verdad, el Padre busca. Y es una respuesta típica de Jesús, inesperada, tal vez
enigmática y con implicaciones que iban mucho más allá de lo que la mujer podría haber soñado, implicaciones que nos afectan a ti y a mí. El hecho de que Jesús tuviera esa conversación con una mujer inmoral en un pueblo desconocido debería decirnos algo. Dios no está buscando adoradores entre las personas importantes y populares, entre las que tienen poder y éxito. El creador del universo está buscando verdaderos adoradores en todas partes. Pero ¿por qué está Dios buscando algo? Si todo lo sabe y todo lo ve, no es posible que se le pierdan las cosas. Y si Dios es autosuficiente, pues no tiene ninguna necesidad. ¿Por qué Dios buscaría algo? Buscamos lo que es importante para nosotros. Buscamos lo que tiene valor. Y Dios está buscando verdaderos adoradores porque a Dios le importan los verdaderos adoradores. Para quienes pensamos sobre la adoración, principalmente en términos de experiencias emocionales motivadas por la música, la conversación de Jesús con la mujer samaritana, debería ser reveladora. Jesús estaba hablando sobre verdaderos adoradores y no mencionó la música ni una vez. No hubo ni siquiera un murmullo sobre bandas, órganos, teclados, coros, batería, ni guitarras, tampoco sobre flautas, liras, panderos. ¿Podemos saber lo que significa ser un verdadero adorador sin hablar de música? Pues parece que sí. Hablaremos de música, pero no empezaremos con ella. La música es una parte de la adoración a Dios, pero nunca debe ser el centro de la misma. Jesús le dijo a la mujer que los verdaderos adoradores son los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Y él añadió de manera enfática que Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran lo adoren en espíritu y en verdad, en Juan 4:24. En general, la adoración en espíritu y en verdad es aquella que surge de un corazón sincero y encaja con la verdad de la palabra de Dios. Pero Jesús estaba diciendo algo más. Adorar a Dios en verdad se trata, ante todo, de una manera de decir que debemos adorar a Dios por medio de Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. En Él las sombras están siendo destruidas para que veamos claramente la realidad. Jesús concede el Espíritu que da vida, quien produce ríos de agua viva en el alma del creyente, como dice en Juan 7, 38 y 39. El Espíritu da vida a nuestros espíritus y nos permite conocer, amar y adorar a Dios el Padre a través de Jesucristo. En otras palabras, es necesario y se necesita a Dios para adorar a Dios. Así que ahí empezaremos. Jesús le dijo a la mujer samaritana, no ha sido que el Padre buscaba verdaderos adoradores, sino que Él había venido para hacer de ella uno de ellos. Su historia es la historia de todo verdadero adorador. Empezamos reconociendo nuestra incapacidad para adorar a Dios, a menos que Él nos traiga por su gracia y se nos revele a través de su palabra. Y partiendo de esa verdad, pues hablaremos sobre la esencia de la adoración a Dios, que es exaltarle en nuestros corazones y con nuestras acciones. Cualquier definición de la verdadera adoración que niega o niegue y le reste importancia a la supremacía, a la autoridad y carácter único de Dios, pues no es bíblica y va a conducir a llevar a la idolatría. Y aunque Dios nos llama individualmente para ser verdaderos adoradores, su plan siempre fue tener un pueblo que le diera gloria en esta vida y en la venidera, como dice Éxodo 19, 5 al 6 y Primera de Pedro 2, 9 al 10. Y por lo tanto, es necesario hablar un poco sobre esa parte histórica y sobre
los beneficios de reunirse con los que Dios ha redimido, la comunidad de adoradores. La adoración es primariamente sobre Dios, pero no es exclusivamente sobre Dios. Escúchenlo bien. Dios quiere recibir la gloria cuando servimos a otros con nuestros dones. Y de hecho, esa es una de las principales razones por las que nos reunimos. Cuando ejercemos nuestros dones, Dios está en medio de nosotros, edificándonos como individuos y como iglesia local. Así que estaremos hablando sobre los aspectos horizontales de la adoración a Dios también más adelante, o tal vez en los próximos días. Uno de estos aspectos horizontales es el área de la música, la cual suele ser bastante problemática y tentadora. Les vuelvo a repetir, la próxima semana estudiaremos y nos meteremos más de lleno en eso, a la música. Probablemente, se los digo porque pues mi esposa y yo tenemos más de 20 años dirigiendo alabanza, adoración, y en el primero de los estudios que vimos nos enfocamos en las razones por las que Dios quiere que cantemos juntos, y el segundo trata sobre los desafíos que suelen surgir, y también lo reiteraremos un poco más. Adorar a Dios se asocia muchas veces con su presencia, pero ¿cómo es que el Espíritu de Dios mora entre nosotros? Se supone que nos percatemos de las formas en que Él está obrando. ¿Cómo podemos buscar siempre su rostro? Como dice en el Salmo 105, verso 4, como nos instruye en el Salmo? Pero ¿cómo podemos hacerlo sin dejar de ser bíblicos y sin llegar a ser dirigidos por nuestras emociones? Debemos considerar estas preguntas y muchas otras al estudiar las formas en que Dios obra en medio de su iglesia y lo que significa encontrarse con Él. Debemos reflexionar sobre lo que nos anima a ver cómo el fin supremo de nuestra existencia es ser contados entre los adoradores del Dios en la eternidad, de Dios en la eternidad. En Primera de Pedro, el apóstol expresó en Primera de Pedro 1:13, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Eso es lo que empezaremos a hacer al reflexionar sobre la adoración para nosotros hoy y sobre la dicha inimaginable que nos espera cuando adoremos por la eternidad. Ahora, veamos una perspectiva bíblica de la adoración. Y yo tengo que confesar que quería escribir un estudio más extenso, quería explorar cómo ser un verdadero adorador, cómo se relaciona con temas como la oración, la evangelización, las ordenanzas, el ministerio a los pobres, el estudio de la Biblia, las disciplinas espirituales y otros, pero un estudio más extenso probablemente significaría que lo extendiéramos o lo entendieran, mejor dicho, menos personas. Lo que estamos tratando de hacer es centrarnos en las áreas que son problemáticas entre cristianos y que han sido, al menos yo lo he visto durante casi 30 años o más de 30 años, y muchas de las cuales tienen que ver con nuestras reuniones, que son áreas con las cuales también luchamos. Hay muchas formas en las que somos como aquella mujer samaritana. Ella no conocía a Dios tan bien como creía. Le costaba conectar la adoración congregacional con su vida diaria. No sabía bien dónde y cómo podía adorar a Dios y no tenía claro con quién se suponía que debía adorar. Y las palabras que Jesús le habló también nos hablan a nosotros. Él nos ayuda a ver que la adoración empieza con la gracia abundante de Dios, no con nuestros grandes esfuerzos. Nos muestra que Él es el centro de la verdadera adoración, como estudiamos en estos días. Nos muestra no nuestras preferencias personales, experiencias emocionales ni tradiciones religiosas. Nos presenta
nuevas realidades que nos satisfacen profunda y eternamente, que nos liberan de la esclavitud a cosas que sabemos que solo satisfacen temporalmente. La mujer samaritana pensaba que entendía la adoración, pero su entendimiento fue radicalmente alterado por su encuentro con Jesús junto al pozo. ¿Y cómo responderíamos si Jesús quisiera alterar nuestro entendimiento de la adoración? ¿Será que en vez de querer recibir algo de nosotros, Dios primero tiene algo que darnos? ¿Será que la adoración ni siquiera empieza con nosotros? Por eso el título de hoy es la adoración y nuestra incapacidad. Ahora, el punto número 1, escucha esto. Los verdaderos adoradores reciben, y tiene que ver con nuestra incapacidad. En 1 Corintios 4:7 dice: ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? ¿Por qué nos cuesta tanto recibir? Si no podemos recibir, pues no podemos ni siquiera ser cristianos. Nuestra primera responsabilidad como cristianos no es dar algo a Dios, sino recibir algo de Dios. Y más aún, podemos afirmar que cuando se trata de ser un verdadero adorador, nuestro llamado es a recibir de Dios de principio a fin. Hay dos aspectos en cuanto a nuestro recibir. Primero, necesitamos ser invitados y capacitados. Debemos de reconocer que no podemos acercarnos a Dios por nuestros propios medios ni méritos. Segundo, Dios debe mostrarnos cómo es Él en realidad. Jesús declaró en Mateo 11:27, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. No podemos comprender a Dios por nuestra propia cuenta, al igual que como sucedió con la mujer samaritana. Dios debe revelársenos antes de que podamos responderle adecuadamente. Recibir el regalo de una comida es una elección entre ser amables o groseros. Sin embargo, recibir el regalo de la adoración es un asunto de vida o muerte, y Dios lo deja muy claro en toda la Escritura, y lo hace desde el principio. Ahora, número 2, los primeros adoradores. La Biblia empieza con la palabra Dios en el principio Dios. No dice Adán en el principio, ni los animales en el principio, ni las estrellas en el principio o el universo en el principio. Dios es el principio. Antes de todas las cosas, Dios ya era. Un Dios que era y es perfectamente feliz e incomprensiblemente radiante, que estuvo y está completamente satisfecho y que vive en luz inaccesible, como Pablo dice en 1 Timoteo 6:16. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se deleitan continuamente en las perfecciones de cada uno desde la eternidad pasada. Juan 17:5 y Juan 17:24. Jesús por eso se lo dijo al Padre en la oración sacerdotal de San Juan 17. Por su deseo de mostrarnos su gloria y de compartir su gozo con nosotros, Dios actuó y Él creó un universo, galaxias, o una galaxia llamada la Vía Láctea, nuestro sistema solar, el planeta Tierra y un lugar llamado Edén. El Edén era un lugar de delicia, incluso Edén significa delicia. No había pecado, no había imperfecciones, no había decadencia ni contaminación, era el paraíso. Pero no era el entorno de lo que hacía al Edén tan especial, sino que era la presencia misma de Dios. Pero la primera pareja vivió en un mundo resplandeciente con la presencia de Dios y la gloria de Dios. Adán y Eva sabían instintivamente
por qué habían sido creados. Respiraban, comían, dormían, se recreaban y trabajaban para exaltar la bondad y la grandeza de Dios. Y durante ese tiempo previo a la caída, dice, podemos ver que los portadores de la imagen de Dios se deleitaban en la perfección de su creación y en el placer de su presencia, precisamente porque estaban perfectamente orientados hacia Él. Todavía no se había revelado ninguna provisión de redención, porque no era necesario. No era necesario exhortar a los seres humanos a que adoraran. Toda su existencia giraba en torno al Dios que los había hecho. También nuestros primeros padres nacieron adorando, pero cuando comieron del fruto prohibido, su adoración fue desviada. Al haber sido engañados por una serpiente, rechazaron el regalo de adorar a Dios y escogieron adorarse a sí mismos. Pensaron que podían ser mejores que Dios. Estaban equivocados y como resultado de su decisión, toda la creación quedó sujeta a la futilidad, a la desesperación. Avergonzados, confundidos y asustados, Adán y Eva trataron de ocultarle a Dios su desnudez y rebelión, pero Dios los buscó en lugar de matarlos, lo cual tenía todo el derecho de hacer. Pero Dios cubrió a Adán y Eva con pieles de animales. Dios derramó la primera gota de sangre en su creación por nosotros. Él salió a buscarnos y proveyó para nosotros cuando todo lo que queríamos era huir de Él, escondernos de Él. Número 3, entendamos que somos incapaces por nuestra propia cuenta. Por eso el título, la adoración y nuestra incapacidad de que Dios haga posible nuestra adoración es evidente a lo largo de toda la Escritura. Caín y Abel trajeron una ofrenda al Señor, pero Dios solo aceptó la de Abel. Y más tarde aprendemos que fue porque Abel le ofreció con fe, no confiando en sus propios esfuerzos, sino en Dios, como dice Hebreos 11:4. Caín se sintió desconsolado y el primer servicio de adoración que vemos en la Escritura resulta en la muerte de un adorador en manos de otro. Y Dios sigue invitando y buscando y sigue diciéndonos en la Biblia, en la historia, cuando rescata a Noé y su familia del diluvio. Y la esperanza se restaura momentáneamente. Pero al poco tiempo, la Torre de Babel demuestra nuevamente que nuestra brújula de adoración ya no funcionaba. Años más tarde, Dios llama a Abraham y le pide que salga de la ciudad pagana de Ur, prometiéndole que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas, en Génesis 12:2, Génesis 15:5. Y Abraham se queda pasmado, pero Dios quiso desplegar nuestra incapacidad y su gracia al hacer posible que Sara, una anciana estéril, concibiera un hijo. Después de que Israel pasó 400 años en Egipto, gran parte de ellos como esclavos, Moisés intenta liberarlos, fracasa y luego escapa al desierto a cuidar ovejas por 40 años. Y ahí Dios se reveló a Moisés en una zarza ardiente, como aquel que es autosuficiente. Yo soy el que soy, en Éxodo 3:14. Y dice en Éxodo 6:7, haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. La iniciativa de Dios es más que evidente. Haré, seré, yo soy el Señor que los libró. Y tan pronto los libra, Dios se reúne con su pueblo en el monte Sinaí. Les da leyes para que las obedezcan y le muestra o les dice los sacrificios que deben ofrecer cuando las desobedezcan. Estas dos provisiones misericordiosas hicieron posible que ellos se acercaran a un Dios santo
sin ser consumidos. Y en los siglos posteriores, Dios envía profeta tras profeta para revelar su carácter y mandamientos a los israelitas. Y a pesar de las inconstantes o incontables iniciativas, Israel sigue codiciando a sus ídolos en lugar de buscar refugio con su amado y creador, como dice Isaías 54:5. El Antiguo Testamento no termina con una gran celebración, sino con la dolorosa conclusión de que todos nuestros esfuerzos por darle gloria a Dios resultan en fracaso y condenación. Si Dios quería tener un pueblo que le adorara con todo su corazón, con toda su alma, toda su mente y todas sus fuerzas, pues tenía que hacer Él mismo que eso ocurriera. Y después de 400 años, eso fue exactamente lo que hizo. Dice la Biblia que hubo 400 años de silencio. Entonces Jesús vino al mundo en un acto de amor incomprensible. La deidad se hizo polvo. El Creador se hizo maldición por nosotros, como dice Gálatas 3:13. Dios vino en Cristo para restaurar la relación que rechazamos en el Edén. Y aprendemos que el regalo más grande que Dios nos da es Él mismo. Jesús es la evidencia suprema de que Dios ha hecho posible que lo adoremos, no solo en esta vida, sino por toda la eternidad. Nuestras ofrendas están contaminadas con nuestra autoconfianza y nuestra vanagloria, pero Jesús se despojó de su gloria para agradar a su Padre en nuestro lugar. La vida perfecta de Jesús, su muerte sustitutiva en la cruz, su resurrección física y su ascensión gloriosa aseguraron de una vez por todas que aquellos que confían en Él pueden ser contados entre los adoradores de Dios. Dios ha estado buscando a todos aquellos que estén dispuestos a recibir el regalo de adorarle. En su soberana misericordia, tú eres uno de ellos. ¿Lo habías pensado? ¿Lo habías pensado eso? Por eso necesitamos entenderlo. Necesitamos entenderlo que la adoración que no inicia con misericordia no es adoración. Ahora, el último punto. ¿Qué necesitamos? Pues una revelación y respuesta. La capacidad y el deseo de adorar a Dios es algo que Él mismo nos da. Sin embargo, ese regalo incluye algo más. A medida que Él nos acerca y nos capacita, Dios se nos revela, nos dice quién es. Si Él no nos imparte de su gracia, no solo somos incapaces de adorarle, sino que ni siquiera sabemos a quién estamos adorando. Dios tiene que decírnoslo y lo ha hecho por medio de la palabra. La adoración que Dios acepta debe ser más que adulación, más que conjeturas. Es el homenaje apasionado de los que están comprometidos con aquel que se ha revelado. Nuestra adoración empieza cuando Dios se nos revela, y esa misma revelación es la que la sustenta. La adoración nunca inicia con nosotros. Nosotros somos una respuesta a la verdad. Fluye de un entendimiento de quién es Dios y de lo que ha hecho por nosotros en Cristo. Inicia con su revelación y redención. Por ello debemos asegurarnos de que la Biblia, la cual contiene esa revelación y nos muestra la obra de la redención, permanezca en el centro de nuestras reuniones y de nuestras propias vidas espirituales. Si Dios no se nos hubiera revelado, no sabríamos en quién confiar, a quién obedecer, a quién darle gracias ni a quién servir. No sabríamos cómo es Dios, lo que ha ordenado ni lo que ha prometido. Ante todo, no sabríamos cómo nos acercó a sí mismo y a su familia
a través del sacrificio sustitutivo de su Hijo en la cruz. Debemos conocer todas esas verdades si queremos adorar a Dios por quien es Él. La verdadera adoración siempre es una respuesta a la palabra de Dios. Dios debe hablarnos antes de que tengamos la libertad de hablarle. Debe revelarse a nosotros antes de que podamos ofrecerle lo que somos en una adoración aceptable. La adoración a Dios siempre es una respuesta a la palabra de Dios. La Escritura dirige y enriquece nuestra adoración de una forma maravillosa. La palabra de Dios siempre dirige y enriquece nuestra adoración a Dios. Pero más que eso es fundacional. No podemos adorar a Dios sin su palabra. Ella define, dirige e inspira nuestra adoración. La Escritura provoca o provee el combustible doctrinal para nuestro fuego emocional. Conocer a Dios a través de su palabra nos permite recibir lo que necesitamos para adorarle. Pero hay muchas ideas equivocadas, erróneas, por eso necesitamos aclararlas. Hay algunos cristianos que les cuesta conectar la adoración a Dios con su palabra y se preguntan, ¿no se supone que la adoración tiene que ver con nuestras emociones más que con nuestras palabras? Si la gente solo usa la Biblia para discutir, ¿para qué usarla? ¿No se supone que la adoración tiene que ver más con el Espíritu? ¿Por qué cuesta tanto entender la Biblia? Cada una de estas preguntas revela algunas ideas erróneas, equivocadas en cuanto a la palabra de Dios. La palabra es un regalo de Dios que nos capacita para adorarle. Si no corregimos estas ideas, no podremos recibir las riquezas de la gracia que Dios nos invita a disfrutar a través de su palabra. Ahora, considerémosla así, bueno, no las vamos a ver todas, pero número 1, una idea errónea. La adoración tiene que ver con nuestras emociones más que con nuestras palabras. Una vez conocimos un matrimonio cuya relación había comenzado de manera singular. Él hablaba inglés, ella hablaba ruso, era una iglesia rusa, allá en California. Y tan pronto se dieron cuenta de su atracción mutua, supieron que las miradas, las emociones y los gestos eran un fundamento inadecuado para un matrimonio. Así que uno de ellos aprendió a hablar el mismo idioma del otro. Las relaciones significativas requieren palabras. Y es por esto que Dios usó palabras para invitarnos a entrar en una relación con Él. Estas palabras se encuentran en la Biblia. La Escritura no es una serie de versículos aislados que tienen algún poder mágico en sí mismos. En conjunto y con el poder del Espíritu de Dios, estos versículos establecen la comunicación con nosotros y nos dicen cómo es Él. Pero la Biblia no solo nos habla sobre Dios, es Dios mismo quien nos habla, como dice Hebreos 4:12, que la palabra es una espada que penetra. La palabra de Dios es la forma principal en la que Dios inicia y profundiza nuestra relación con Él, y es esencial para la verdadera adoración. Sin duda, la adoración implica más que palabras, y habrá ocasiones en las que adoremos a Dios sin palabras, pero aún así, nuestro único acceso a una verdadera relación con el Dios vivo, en la que las palabras a veces desaparecen, es precisamente en y a través de las palabras que Dios nos habla. Como Jesús lo dijo en Juan 6:63, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pero muchos cristianos piensan que la predicación es algo de la mente y que la adoración es algo del corazón. Y estarían felices si el servicio se redujera de manera que pudiera dedicarse más tiempo a la adoración, refiriéndose a los cantos. La misma actitud puede reflejarse en un desagrado por los cantos que son largos o al creer que la lectura de la Escritura interrumpe la adoración. Antes bien, podría ser que la predicación en la iglesia puede ser mediocre y que la música sea impresionante.
Pero la palabra de Dios, leerla, estudiarla, predicarla, escucharla, orarla y cantarla, es indispensable para esos verdaderos adoradores que Dios está buscando. El estudio de la Biblia no apaga nuestra adoración a Dios, más bien la orienta y la enciende. Dios siempre será mucho mejor de lo que pudiéramos imaginar por nuestra cuenta. Y quédate con esto, la próxima semana veremos más ideas equivocadas acerca de la adoración. Pero si queremos crecer como verdaderos adoradores de Dios, no podemos limitarnos solamente a escuchar música. Tenemos que encontrarnos con Él en la palabra, en la Biblia. Por eso, no olvides el título de hoy, la adoración y nuestra incapacidad. Ahora, muy atentos a lo que veremos el domingo. Llevamos varios domingos hablando acerca del perdón y la adoración. Y este domingo estará muy interesante, transformados en adoradores por el perdón. Cuando perdonamos, nos hacemos un favor a nosotros mismos, porque se desatan las bendiciones de Dios. Muchas de las consecuencias de la falta de perdón pueden ser removidas de nuestras vidas si tomamos la decisión de perdonar, como lo hizo José en el libro de Génesis con sus hermanos. José es un modelo de cómo retroceder para avanzar. Y escucha esto y medita en esto. ¿Retroceder? ¿A qué se refiere? ¿Por qué le sucedió tanta tragedia a José en su vida? ¿Y por qué Dios lo permitió? ¿Y qué lecciones podemos aprender de su vida? ¿Cuáles fueron los 4 pasos que le ayudaron a restaurar su vida y la de su familia? ¿Qué tuvo que ver el pasado y el perdón en la vida de José? Medita en eso, pero vamos a orar y a pedirle al Señor que Él derrame de su gracia hoy en día y que podamos conocerlo más a través de su palabra y que entendamos que somos incapaces para adorar por nosotros mismos. El Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y el único tipo de personas que Él busca, dice la palabra en Juan 4:23 y 24, es verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Por eso nosotros somos incapaces si Él no viene a buscarnos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy toda la gloria y la honra. Te damos todo el honor a ti, Señor, en esta hermosa mañana de viernes, Señor. Que seas tú glorificándote en la vida de cada uno de nosotros. Que podamos, Señor, ser encontrados por ti a través de nuestro reconocimiento de nuestra incapacidad para adorarte por nosotros mismos. Señor, porque podemos entender tu plan desde el principio. Tener un pueblo que te adore voluntariamente. Por eso buscas adoradores. Buscas adoradores. Tu palabra dice, Señor, en Ezequiel 22:30, que en el Antiguo Testamento buscabas intercesores, quien se pusiera en la brecha entre la tierra y tú, pero no los encontraste. Y ahora en el Nuevo Testamento dice que tú buscas adoradores, porque en la adoración se encierra todo. No podemos ser adoradores si no oramos. Y no podemos decir que oramos verdaderamente sin adorarte. Que podamos entenderlo, Señor, hoy en este día y ponerlo por obra. Señor, y de antemano te rogamos por el servicio del domingo. Que tú quites todo obstáculo, toda mentira del enemigo para que nuestros hermanos y hermanas no se congreguen. Todo obstáculo, toda barrera, Señor, que tú la quites para que podamos estar reunidos juntos en armonía, porque como dice tu palabra en el Salmo 133, ahí es donde tú envías bendición y vida eterna. Y también nos dices que no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, porque es ahí cuando tú fortaleces la unión de tu cuerpo y es donde preparas a tu novia para esas bodas del Cordero.
De antemano te agradecemos, Señor, por el servicio en todos los lugares del mundo, donde se te adore, donde se te exalte, donde se te glorifique. Y que seas tú, Señor, supliendo toda necesidad, tanto terrenal, emocional, física, espiritual, de todo tipo, Señor, porque tú eres nuestro todo. Y como decía el salmista, ¿a quién tengo yo en la tierra y en los cielos sino a ti? Que seas tú glorificándote en la vida de cada persona que escuche tu palabra, Señor, porque tus palabras son espíritu y son vida. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.